Reservé un Airbnb barato y desperté con alguien parado al pie de la cama. Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre creí que las historias de terror eran solo eso, historias. Relatos que se contaban para asustar a los niños, algo que se podía escuchar en una fogata o leer en un libro de suspenso. Pero todo cambió la noche que decidí hacer un viaje económico, lejos de la ciudad, a un lugar tranquilo donde pudiese desconectar de todo. Un Airbnb barato me pareció la opción perfecta para descansar, y jamás imaginé que esa simple decisión me llevaría a una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Había estado buscando alojamiento por un buen rato, comparando precios, valoraciones y fotos. La mayoría de las opciones eran caras, pero una pequeña casa en las afueras de la ciudad me llamó la atención. Era una casa sencilla, de apariencia rústica, pero con algo acogedor en su estructura. El precio era sorprendentemente bajo, mucho más barato que cualquier otro lugar que había encontrado. Decidí reservarla de inmediato. No hay de qué preocuparse, me dije a mí mismo. Lo único que quería era un poco de paz y tranquilidad, y ese lugar parecía ser el indicado. Además, las reseñas eran buenas, nada parecía fuera de lo normal. El alojamiento decía que era perfecto para una escapada relajante, y yo solo quería descansar. Al llegar, me encontré con una pequeña casa de campo. La anfitriona, una mujer mayor, me recibió con una sonrisa amable y me mostró la propiedad. La casa tenía un ambiente algo anticuado, con muebles de madera y una decoración que parecía de otro tiempo. No había nada en particular que me hiciera sentir incómodo, aunque una ligera sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho sin razón aparente. La habitación que me asignaron era pequeña, con una cama grande y ventanas que daban a un jardín trasero. El aire fresco y el sonido de los grillos al fondo daban una sensación de calma, pero había algo extraño en el ambiente, algo que no podía identificar. La anfitriona me explicó rápidamente cómo funcionaban las cosas. Las llaves estaban en una caja, la calefacción y el agua caliente no tendrían problemas, y si necesitaba algo, podía ir a la cocina o llamarla. Me entregó las llaves con una sonrisa que, por alguna razón, me pareció forzada, pero no le presté mucha atención. Al fin y al cabo, lo único que quería era descansar. Le agradecí y subí a mi habitación. Esa noche, al principio, todo parecía normal. Me acomodé en la cama, leyendo un poco antes de quedarme dormido. Los sonidos tranquilos del exterior, el crujir de las maderas viejas de la casa, el viento moviendo las ramas de los árboles, todo parecía perfecto para un descanso reparador. Pero poco después de apagar la luz, algo extraño comenzó a suceder. Primero, lo ignoré. Tal vez solo estaba demasiado cansado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar una sensación extraña, algo como si estuviera siendo observado. Me desperté varias veces en medio de la noche, aunque sin motivo aparente. Tal vez era el cansancio o la incomodidad del lugar, pero algo no estaba bien. En la oscuridad de la habitación, sentí un nudo en el estómago. Los ruidos de la casa se hicieron más intensos, como si las paredes se estuvieran moviendo, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Sin embargo, no podía escuchar pasos, solo una sensación.
como una presencia invisible. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la necesidad de abrirlos de nuevo, como si algo estuviera esperando, observando. La madrugada llegó y desperté sobresaltado. No sé qué hora era, pero el reloj marcaba algo cercano a las 3 de la mañana. Abrí los ojos de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Sentí una presión en el aire, como si todo estuviera quieto, pero a la vez tenso. Algo no estaba bien. En el mismo instante, pude ver una sombra en la esquina de la habitación. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. Era una figura humana, alta y delgada, de pie al pie de mi cama. No se movía, no hacía ruido. Estaba simplemente allí, mirándome. No pude moverme. Mi cuerpo estaba completamente paralizado. El miedo me congelaba. Traté de gritar, pero mi garganta parecía cerrada, como si el aire de la habitación esa habitación se hubiera vuelto denso. Miré fijamente a la figura, que parecía tener la forma de un hombre, aunque su rostro estaba oscurecido, casi difuso. Su presencia era aterradora, como si estuviera fuera de lugar, pero al mismo tiempo inexplicablemente conocida. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía allí? No sé cuánto tiempo pasó. Fueron solo unos minutos, pero para mí fue una eternidad. Intenté moverme, intenté gritar, pero nada de eso funcionaba. La figura seguía allí, inmóvil, observándome fijamente. El pánico me desbordaba. Sentí como si el aire se estuviera agotando, como si me estuviera ahogando en esa sensación de terror. No podía ni respirar normalmente. Mis ojos no podían dejar de observarla, esperando ver algún movimiento, algo que me dijera que todo esto era un mal sueño. Pero no pasó nada. La figura no se movió ni un centímetro. Finalmente, cuando ya estaba pintando a punto de perder la razón, la figura desapareció de golpe. No salió por la puerta, no se esfumó. Simplemente ya no estaba allí. La habitación volvió al silencio, pero el miedo no se fue. Todavía sentía su presencia en la oscuridad, como si estuviera acechando en algún rincón, esperando a volver a aparecer. Miré alrededor. Encendí la luz de la mesita de noche y revisé cada rincón de la habitación, pero no encontré nada. No había nadie. No había huellas de lo que había sucedido. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal no me dejó en paz. No pude volver a dormir esa noche. Me quedé mirando la luz encendida, esperando que el sol amaneciera, esperando que todo esto fuera solo una mala pesadilla. Cuando finalmente desperté por la mañana, lo primero que hice fue hablar con la anfitriona. Le conté lo que había sucedido, pero ella me miró con una sonrisa, como si pensara que estaba bromeando. No te preocupes. A veces el silencio de la casa puede hacerte imaginar cosas, me dijo, sin inmutarse. No estaba convencido, pero no quería parecer paranoico. Decidí que lo mejor sería quedarme un día más, aunque la idea de dormir allí me daba miedo. A medida que pasaba el tiempo, la sensación de inquietud se hacía más fuerte. Ya no solo era el miedo a la figura que había visto, sino que la atmósfera de la casa me hacía sentir observando constantemente, como si algo estuviera al acecho. Al final, decidí irme antes de tiempo. No pude soportarlo más. Antes de marcharme, dejé la llave en la caja como me había indicado la anfitriona. No volví a verla. Salí de allí rápidamente, sin mirar atrás, pero mientras me alejaba, una sensación de alivio me invadió. A partir de ese momento, cada vez que veía una sombra en la oscuridad, recordaba esa figura al pie de mi cama y me preguntaba si realmente había sido solo una pesadilla o si había algo más en esa casa. Algo inexplicable que nunca entenderé. A veces, lo inexplicable se cruza en nuestras vidas de la manera más sutil, sin previo aviso, y nos deja con más preguntas que respuestas. Esa noche en el Airbnb barato fue una de esas veces, y aunque lo haya olvidado parcialmente con el paso de los años,
Siempre recordaré que algo oscuro y extraño acechaba en esa casa. Algo que no podía entender. Algo que no quería entender.